Eso. Hola, buenas noches. Doctor Peña nos hizo esperar, nos dejó vestidos y No, alborotados, no, como quien dice. estos son los gajes de la tecnología. Yo estaba conectado a través de Médica Oeste, doctor. Usted me dijo que me Ah, ok, conectara y que ok, usted me buscaba. Así que tuve que salir ok. y buscarlo a usted. Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver, Mira, cuénteme, doctor. Mats es colega de nosotros, Mats es egresado de la Universidad de Panamá, es especialista en medicina interna, en gastroenterología, se formó en la Caja de Seguro Social, tiene un posgrado en motilidad gastrointestinal en Argentina. Eh, Mats, dicho sea de paso, es colega de nosotros en el Instituto Oncológico Nacional. Yo creo que actualmente en Panamá es probablemente el gastroenterólogo que más casos de cáncer de colon y estómago ve, porque él es el que hace todos los procedimientos, casi todos los procedimientos. Hace poco nombraron otro gastroenterólogo que nos está apoyando, pero Mats tuvo un tiempo que fueron años haciendo él solito todos los procedimientos de los pacientes de nosotros del oncológico, y eso es una carga, yo lo admiro mucho por eso, obviamente. Matt estaba conversando con los que nos siguen ahorita mismo, hay algunos colegas he visto y pacientes también. Estábamos conversando acerca de la importancia que tiene el cáncer de colon. Este tema, ya el doctor Peña y yo veníamos hablándolo de hace tiempo, que vamos a hacer un en vivo, vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo de cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Porque esta cuarentena se presta para eso. Nosotros, obviamente, como profesionales, no buscamos ningún beneficio económico en esto, lo que buscamos es un poquito de educación a la población. A nosotros nos conviene más que el paciente llegue en una etapa temprana, que el paciente sea más propenso a prevenir cualquier enfermedad, porque obviamente la sobrecarga de trabajo es menor. Y la idea es llevar ese poquito de información a la población, tanto de los pacientes como de las personas que no están o que no son pacientes aún y ojalá no lo sean nunca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estos en vivos buscan educar uno a la población y así un nexo de comunicación. Yo siempre lo he dicho en los en vivos, trato de ayudar a todas las personas que puedo, en lo que puedo, y si hay que operarlo en el oncológico o hacer algún tratamiento, buscamos la manera de que eso se haga, ¿no? Cáncer de colon, comentábamos que la incidencia en ambos sexos es la incidencia mayor. Sabemos que el cáncer de mama es mayor en mujeres, cáncer de próstata mayor en hombres, pero en los dos sexos, cáncer de colon sigue siendo el que lleva esa batuta. Y sobre todo aquí en Panamá, el número de casos ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, algo importante que hay que recalcar es que a pesar de que el número de casos ha aumentado, la mortalidad de esto se ha mantenido estable. Eso es bueno. Eso es bueno porque, uno, si lo estamos detectando más temprano, y dos, tenemos tratamientos un poquito más avanzados. Antes, ¿qué pasaba? Llegaba este paciente con cáncer y de repente, no, tiene enfermedad metastásica, o tiene enfermedad en el hígado, o tiene enfermedad en el riñón, y ese paciente pasaba a lo que antes llamaban, que esa palabra la odio, que es cuando dicen desahuciado. Desahuciaron al paciente. Hoy por hoy, en el Instituto Oncológico Nacional y también a nivel privado, existen muchas técnicas que permiten sobrellevar la enfermedad, ya sea a través de quimioterapias, tratamientos mínimamente invasivos, decisiones de lesiones metastásicas, y eso ha permitido un giro de 360 grados en el manejo del cáncer de colon. Sin embargo, es doloroso, y lo digo así, siendo muy, digamos, orgánico en ese sentido. Nosotros, yo vi las redes sociales hace unos días, y cuando murió el actor de Black Panther, tú sabes, bastantes personas como que lamentan esa pérdida, y no lo dejo de lamentar, digo, es un ser humano igual que todos nosotros. Pero así mismo como él falleció, yo he tenido muchos pacientes jóvenes, probablemente más jóvenes que él, que también han librado esa batalla, que también han, digamos, presentado esos problemas relacionados al cáncer y a su desarrollo, sobre todo los que tienen estos cánceres de orígenes familiares que son muy agresivos, y no se ve ese grado de interés en cómo prevenirlo, cómo no llegar a eso, que sí se vio, por ejemplo, con este artista. Entonces, usualmente o lamentablemente nosotros los latinos solemos tener como ver lo de afuera, pero no ver lo que nosotros tenemos acá. Y bueno, para eso hoy organizamos el doctor Peña. El doctor Peña, dicho sea de paso, tenemos un proyecto en común que es Médica Oeste, que es una clínica de atención primaria en el área de Chorrera,
donde yo estoy atendiendo ciertos días a la semana, el doctor Peña también, y la idea es buscar ese paciente que no tiene los recursos para venir hasta acá a la capital o que ya sea por la cuarentena o por motivos económicos no puede estar en contacto continuo con especialistas de alta categoría desde el punto de vista oncológico en las zonas apartadas, que es la zona de Chorrera donde nosotros tenemos la clínica de Médica Oeste. Entonces, bueno, Max, yo había preparado algunas preguntas. Ahora dentro de un rato yo sé que nuestra audiencia va a rellenarnos de preguntas, así que voy a aprovechar antes de que eso pase. ¿Te parece que es el cáncer de colon frecuente como parece o te parece que es algo más que todo de estadística? Cuéntame un poquito qué piensas con respecto a las estadísticas de cáncer de colon en cuanto a aquí en Panamá o lo que tú has visto en tu experiencia trabajando con nosotros en el oncológico. Sí, muy buenas noches. Sí, como lo dijo Roberto, nosotros teníamos esta idea de hablar sobre la prevención y tratamiento temprano del cáncer de colon, puesto que el cáncer de colon, como ya lo habíamos mencionado, es la tercera causa de muerte por tumor maligno, tanto en hombres como mujeres. Y hablando un poco de esos tumores prevenibles, nosotros, por lo menos mi experiencia, desde que yo ingresé al Instituto Oncológico Nacional, siempre he observado esas gráficas con respecto a los tumores prevenibles, teniendo en cuenta cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer cervicuterino, en donde tú lo mencionaste, donde se ha observado que las curvas, por lo menos de mortalidad asociadas al cáncer de mama, han ido disminuyendo, puesto que se han hecho campañas de prevenciones con respecto al cáncer de mama. Aquí en octubre, ustedes notan cómo se pinta toda la ciudad de rosado por campañas de prevención con cáncer de mama, junto con la campaña de prevención de cáncer de próstata. Y también se ha notado una disminución en la mortalidad basado en las campañas. No se diga también el cáncer cervicuterino, que inclusive hay campañas de vacunación que ayudan a prevenir este tipo de tumores. Pero cuando nosotros observamos las curvas de incidencia y de mortalidad del cáncer de colon, todavía en Panamá observamos que se mantienen como dos paralelas, o sea, que la incidencia prácticamente va paralela a la mortalidad. Y eso lo que significa es que estamos haciendo prácticamente diagnósticos tardíos de esta enfermedad y no se están aplicando muchas medidas de prevención. No tenemos campañas masivas de prevención. Y probablemente eso, créeme que yo he participado en varias, por decirlo así, varias intentonas de crear una campaña, por lo menos masiva a nivel nacional. Siempre ha sido con grupos del Instituto Oncológico Nacional, de crear una campaña nacional de la prevención de cáncer de colon, porque sí es importante, sí es un grupo, la mortalidad asociada al cáncer de colon es importante. Si bien no estamos como probablemente en otros países en donde inclusive España, otros países, tenían incidencias de mortalidades que inclusive iban por arriba de 40, 60 personas por cada 100.000 habitantes. En Panamá estamos llegando prácticamente a 8, 9 eh, eh, defunciones por 100.000 habitantes, y eso lo convierte en un tumor de importancia para hacer lo que es la prevención. Entonces, basado en eso, es importante que la comunidad tenga algunos conceptos con respecto a lo que es prevención. O sea, hablamos de prevención y prevención, pero es importante saber que existen diferentes niveles de lo que se llama prevención. Entonces, cuando yo tengo un paciente enfrente, lo que yo digo, bueno, ya aquí con usted muy probablemente es un poco difícil hacer lo que es prevención primaria, porque prevención primaria sencillamente es aplicar cualquier medida que nos disminuya la aparición de una enfermedad. Y entonces, por lo menos específicamente en cáncer de colon, estamos hablando de lo que son cosas muy importantes en la vida de todos, las medidas higiénico-dietéticas, el comer saludable, el comer
tener una dieta muy rica en ingesta de fibra, en lo que es hacer ejercicio, lo que es evitar el sedentarismo, lo que es no fumar, lo que es evitar el alcohol. Todas esas son factores de riesgo para la aparición de cáncer de colon. Entonces, las dietas que son muy ricas en grasas, las dietas que son ricas en proteínas también se consideran como factores de riesgo para la aparición de lesiones que potencialmente en el futuro se van a convertir en un cáncer de colon. Pero cuando tenemos un paciente en un consultorio, lo que nosotros vamos a aplicar son medidas de prevención secundaria. Entonces, específicamente en cáncer de colon, las medidas de prevención secundaria se van a aplicar dependiendo de los factores de riesgo que tengas de esa persona, de ese paciente al frente. Y esto es muy importante porque esto no es medicina de consultorio de un especialista, esto es medicina de una red de atención primaria, ¿ok? Esto es hacer historia clínica, esto es, señores, cada quien conocerse, conocer los antecedentes familiares, porque el cáncer de colon tiene también una importante predisposición genética, ¿ok? Si sabemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen cáncer de colon son de esos que nosotros denominamos esporádicos, o sea, que no tienen factores de riesgo genético, no tienen factores familiares, es siempre importante preguntarle al paciente de los factores familiares, obvio, la edad del paciente, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que ya está entre los 45 y 50 años de edad, ese es un paciente que nosotros lo vamos a clasificar y que no tiene antecedentes familiares. Ese es un paciente que ya cumple con el criterio que se denomina factor de riesgo promedio, que no tiene antecedentes familiares. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado en estudios de población que entre las edades de 40 a 50 años de edad empiezan a surgir o empiezan a aparecer en las paredes del colon esas lesiones que con el tiempo potencialmente se van a transformar en tumores, los famosos pólipos, ¿ok? Que son las lesiones en donde nacen o donde crecen o donde se transforman, por decirlo de alguna forma, los tumores. Entonces, yo tengo un paciente entre esa edad y es importante también mencionar que cuando estamos hablando de prevención, estamos hablando de un paciente asintomático. Un poco más adelante ya vamos a hablar un poco más de un paciente que tiene síntomas que pudiesen sugerir una neoplasia. Pero es importante también que la población sepa que cuando nosotros estamos haciendo prevención, el paciente no debe tener síntomas. Esta es la clave de la medida de la prevención. Hacer el diagnóstico en un paciente que no tiene síntomas, que está en esa fase de la enfermedad que se denomina preclínica o preasintomática, porque tú bien lo sabes, Roberto, que esta es la fase más importante, porque haciendo el diagnóstico en este estadio temprano, si encontramos estas lesiones, ese paciente tiene más de un 90% de posibilidades de curación. Ya cuando un paciente tiene síntomas asociados al tumor, las posibilidades de tratamiento curativo van a disminuir. En la gran mayoría de los tumores, no todos, en la gran mayoría de los tumores, la única probabilidad, el único chance de curarse de ese paciente es a través de una cirugía. Por eso aquí estamos con el doctor Roberto. O sea, la probabilidad de curación de ese tumor en la gran mayoría de los tumores es a través de la cirugía, resecando o quitando el segmento de órgano que tiene el tumor. Por eso es que hay que hacerlo en una etapa muy temprana, en una etapa que el paciente no tenga síntomas. Entonces, Sí. con ese paciente totalmente asintomático, con respecto a cáncer de colon, yo voy a tener diferentes medidas o diferentes modalidades que le puedo aplicar a ese paciente para hacer un diagnóstico temprano. A mí, me explico, la medicina tiene que ser muy costo efectiva. ¿Ok? Entonces, hablando de costo efectividad, nosotros tenemos diferentes pruebas para hacerle a los pacientes. Siempre
lo recuerdo, ¿no? Si yo estoy en Churuquita Chiquita o en la montaña de Oro, ¿ok? En un centro de salud, inclusive yo puedo inclusive tener una prueba ahí que es muy barata, ¿ok? Y a ese paciente empezar a explicarle y aplicarle esta prueba, lo que es la famosa sangre oculta, ¿ok? Entonces, hablando un poquito de sangre oculta, la sangre oculta, yo sé, no es la mejor prueba que yo tengo para hacer lo que es la prevención, pero probablemente es la que más probablemente tengamos en disponibilidad. ¿Ok? Entonces, a los pacientes que ya están entre 45 o 50 años de edad, como una norma deberíamos aplicarle una prueba de sangre oculta todos los años. Y generalmente se le pide al paciente hacer 3 sangre ocultas de manera consecutiva, o sea, por 3 días tomar la muestra, y es importante explicarle a ese paciente que ese paciente no debe haber estado ingiriendo antiinflamatorio no esteroideo, llámese, señores, aspirina, diclofenaco, ¿ok? Debe tratar de evitar el uso de carne roja 3 días previo al procedimiento, el uso de sulfato ferroso, porque puede producirnos que esta prueba salga positiva cuando realmente la prueba es negativa. Pero lo que el paciente tiene que estar consciente es que si una de esas 3 pruebas le sale positiva, tiene que hacerse una colonoscopía, ¿ok? Que una prueba de sangre oculta de esas 3 salga positiva, eso es mandatorio para hacer una colonoscopía. Los médicos sabemos, o sea, y no debemos de llenarle de angustia a los pacientes, ¿ok? De que una sangre oculta es sinónimo de cáncer. No, sabemos que existe una gran cantidad de lo que se llama ahora un falso positivo. O sea, la prueba sale positiva, pero el paciente no tiene un tumor, gracias a Dios. Puede haber sido otra causa, puede ser que ese paciente tenga una pequeña hemorroide, puede que tenga una pequeña fisura y le salió positiva la muerte. ¿Okay? Mira, yo quería decirte algo, acabas de mencionar algo bien, bien llamativo, y es lo que dijiste, los médicos sabemos. Y eso, tú sabes, me despierta un poquito como un poquito de frustración. Yo ahorita, como oncólogo, tú ahorita como gastroenterólogo, sabes, realmente sabemos la importancia que tiene cuando un paciente se te sienta al frente y tú le dices, hey, mire, usted ahorita no tiene ni un síntoma, pero ¿sabe qué? Tiene 50 años y le voy a mandar una sangre oculta en heces. Pero eso lo hace lamentablemente, y no es por denigrar a nadie, créeme que cero sentimiento de denigración, un médico general, que muchas veces no ve la importancia de eso, digamos, a largo plazo para ese paciente. Pasa este paciente que de repente, qué sé yo, llega al cuarto de urgencias y, qué sé yo, llegó por un resfriado, ponte. Llegó por un resfriado, llegó al cuarto de urgencia y lo ve el médico general, no, tómese esto para el resfriado. Algunas veces ni siquiera levanta la cabeza para mirar al paciente y solamente con saber la edad, tú le puedes decir, oye, señor, by the way, hágase esto cuando pueda, su sangre oculta en ese y ya hay, digamos que ganas eso, pues. Cáncer de colon, para los otros tipos de cáncer, la prevención y detección temprana. Déjame nada más un minutito que tengo un poco de mensajes aquí que ya me están escribiendo. Un saludo para Elsie, Yanicel y América, que son pacientes que siempre nos acompaña. Areli, ¿te acuerdas de Areli? Paciente de cáncer gástrico, está aquí con nosotros. La queremos muchísimo ella. Las Pink Warriors siempre acompañándonos. Ahí saludos a las Pink Warriors. Michelle nos saluda también. Aquí hay una preguntita, doctor, y disculpe que lo interrumpa, es que los pacientes, si no, te saludo. Saludos, doctor. El Pink Warrior siempre ayudándonos. Aida Victoria. Dice el doctor Roberto García, saludos, me salvó la vida. No, hombre, Aida, no, Dios te salvó la vida. Dios es el que salva la vida. Nosotros somos instrumentos de Dios solamente. Santiago, compadre Yair, Isaí recientemente se recuperó del COVID. Saludos a Isaí hasta Colón. Ok. Me preguntas las Pink Warriors. Las Pink Warriors, creo que no te había comentado más previamente, las Pink Warriors son un grupo de sobrevivientes de cáncer de mama, son mujeres, tú sabes, poderosas. Ellas han organizado algunos conversatorios conmigo, con otros especialistas en oncología, siempre nos están apoyando con sus preguntas y todo, y bueno, están aquí, son sobrevivientes y nos preguntan los tipos de exámenes que deben realizarse para la detección temprana.
Ok, ¿Qué piensas tú de eso? estos son los que vamos a ir como quien dice ahí, escudriñando, hablando poco a poco de ellos. O sea, ya hablamos un poquito de la sangre oculta. Existe otra prueba que también se hace en heces, que ya es un poquito más específica, tiene una mayor sensibilidad, es una prueba de inmunohistoquímica. Son pruebas que inclusive, señores, en otros países estas pruebas existen como las famosas pruebas de embarazo. O sea, usted puede, inclusive eso, hasta eso se puede, hasta eso existe. Que tú vas directamente a la farmacia, compras tu prueba y te la haces en casa y te sale, te marca como que si fuera una prueba de embarazo, está positivo, está negativo, y ya tú puedes llegar a un médico y decirle, doctor, yo tengo esta prueba de sangre oculta, tengo esta prueba que se denomina FIT, que es una prueba inmunohistoquímica que detecta ya específicamente globulina, que es una proteína de los eritrocitos humanos. Entonces, existen todas estas tecnologías, o existen también pruebas en esas que ya están siendo aprobadas de un poco más medicina moderna, inclusive, que es medición de DNA, de DNA alterado, que se sabe que, que son productores de cáncer, de cáncer de colon. Entonces, ya saliendo un poco de estas medidas de prevención que se basan en la evaluación de las heces, existen otras medidas que ya son un poco más, por decirlo así, invasivas, ¿ok? Está el famoso colon por enema, ¿ok? El colon por enema por mucho tiempo que constituyó una herramienta para el diagnóstico temprano también, o sea, pero señores, diagnóstico temprano en pacientes asintomáticos. Si vivimos un poquito más en el centro, en un lugar donde haya un centro radiológico y haya y haya un servicio de fluoroscopía, se puede hacer lo que es un colon por enema. Entonces, un colon por enema lo que también puede, a través de un radiólogo, que es el que hace la lectura de este estudio, puede encontrar y evaluar si en las paredes del colon existen estas lesiones que yo les digo a los pacientes. Los pacientes preguntan, doctor, ¿qué es un pólipo? Yo te digo, señor, es como una verruguita, es una tetita de carne que empieza a aparecer en la pared del colon, generalmente asociado. Y doctor, ¿por qué aparece? Bueno, porque ya tenemos más de 40, 50 años de edad, o porque tenemos factores de riesgo aumentados. De ese grupo me quiero referir un poquito más tarde, porque yo ahora mismo estamos hablando de aquel paciente que no tiene riesgo aumentado, ¿ok? Entonces, a un paciente que tiene más de 40, 50 años se le puede hacer un colon por enema. Eso existe si tenemos la disponibilidad también, Roberto. Existen ya los que son las técnicas a través de endoscopía. ¿Ok? Entonces, lo que es la rectosigmoidoscopía, que evalúa generalmente los 60 últimos centímetros del colon, porque, bueno, tú sabes muy bien que las estadísticas han cambiado y que hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, se hablaba que el cáncer de colon tenía una mayor predisposición por el colon izquierdo. Y de aquí de que uno evaluaba sencillamente los últimos 60 centímetros del colon, y si no encontrabas nada, tú hacías otra rectosigmoidoscopía en 5 años, y si encontrabas una lesión a ese paciente, era el que le tenías que hacer directamente después una colonoscopía, ¿ok? Pero bueno, y otro estudio endoscópico que no me canso de decirlo, es el mejor estudio en la prevención del cáncer de colon, es la colonoscopía. ¿Por qué la colonoscopía? Porque la colonoscopía tiene la capacidad de detectar, ver directamente todas las paredes del colon e inclusive tomar la muestra, extraerlo, y cuando comparamos todas las medidas de prevención que existen para los diferentes tumores, la colonoscopía le gana a todas. ¿Por qué? Porque a través de la colonoscopía nosotros, aquí sí somos héroes, los gastroenterólogos, nosotros podemos romper con esa evolución de una lesión que se va a transformar en un tumor. Nosotros prácticamente podemos curar a un paciente. Nosotros, identificando la lesión y a través de técnicas de endoscopía que se llama polipectomía, podemos cortar y extraer esa lesión que se va a transformar y que inclusive muchas veces ya contiene cáncer en su estructura.
Y entonces por eso una colonoscopia generalmente se recomendaba a partir de los 50 años de edad, pero ya, como ya sabemos, están saliendo estudios en donde se está disminuyendo la edad. Como lo que ocurrió recientemente, se está observando que hay aparición de cáncer de colon esporádico, o sea, sin pacientes de tener antecedentes familiares, a edades más tempranas, edades entre 35 y 45 años de edad, y por lo cual, aunque es un grupo muy pequeño, cuando esto lo valoran, esto fue un tema que me gustó bastante y lo escuché muy recientemente. Cuando tú valoras, a pesar de que el porcentaje de pacientes que tiene cáncer de colon antes de los 45 años de edad representa probablemente menos del 8 a 10% de todos los pacientes que tienen cáncer de colon. Pero cuando tú valoras la cantidad en años de vida y años de vida reproductiva, personas que están probablemente en la fase más activa de su vida, que tienen hijos pequeños, eso pesa bastante, ¿ok? Porque si es un paciente que por tú no aplicar una medida de prevención, le diagnosticas un tumor muy temprano, es un paciente que va a perder muchos años de vida. Y basado en esos hechos es que probablemente vamos a observar que futuramente muchas asociaciones van a coger esa recomendación de disminuir la edad para iniciar la prevención de cáncer de colon, no a los 50 años de edad, sino a los 45 años de edad. ¿Ok? Entonces, siguiendo en el mismo grupo de personas de riesgo promedio, existen otras técnicas mucho más modernas, ¿ok? Existe la aparición, ya eso hace como 10 o 15 años, que se aprobó la utilización de una modalidad que se llama, empezaron a decirle colonoscopía virtual, pero realmente es un término mal acuñado porque no es una colonoscopía, no es un procedimiento de endoscopía, es un procedimiento de imagen que se hace a través de tomografía, por lo cual el nombre correcto es colonografía virtual, un CAT de colon. Pero al igual que un colon por enema, la desventaja de una colonografía es que si detecta una lesión, ese paciente tiene que ir directamente a colonoscopía. En resumen, todas estas pruebas que tratan de detectar un cáncer temprano, en el momento que arrojen un resultado positivo, ese paciente tiene que ir a un estudio de colonoscopía, porque la colonoscopía es el estudio que va a ver directamente la pared del colon y te va a cortar, te va a resecar, te va a quitar esa lesión que estamos obligados a mandarlas a patología para después que ese paciente entre en lo que se denomina la vigilancia. ¿Ok? Porque ese paciente, una vez que nosotros le detectamos pólipos, sabemos que esas lesiones pueden volver a aparecer. Yo le digo a los pacientes, tranquilo, el que ya usted tenía, yo lo quité, ya no lo tiene, pero usted tiene riesgo de volver a que le salgan estas estructuras, estas lesiones en otra parte del colon, por la cual, basado en los resultados de esa primera colonoscopía, tomamos en cuenta el número, el tamaño, la histología, la patología, lo que ve el patólogo en microscopio, para decirle al paciente en cuánto tiempo después tiene que hacerse la colonoscopia. Mira, Max, tenemos miles de preguntas acá Wow. de la audiencia. Ok, tienes una fan acá, Nayelis, dice, saludos mi doctor Peña, parece que te conoce, no sé, ahí una fan tuya. Mira, de Cofiestas nos pregunta, ¿qué síntomas tempranos aparecen? Yo creo que es un poquito de lo que tú estabas hablando hace un ratito, de realmente uno no quisiera que el paciente llegara con síntomas, quisiera que la persona llegara a evaluarse tempranamente, pero como a qué edad tú consideras, ponte a alguien que no tiene ningún antecedente familiar previamente sano, que quiera como verse con un gastroenterólogo, ¿a qué edad tú crees que es la edad conveniente para que esa persona busque una evaluación como temprana, como antes de pensar que pueda pasar algo? Mira, es importante, cuando las personas presentan síntomas, yo siempre le digo a los pacientes, los gastroenterólogos, bueno, vemos muchos pacientes con sintomatología y no podemos estar, como decírtelo así, buen panameño vulgarmente,
haciendo la endoscopía y colonoscopía a todo el mundo, ¿sabes? No nos haríamos abasto. Pero entonces lo que hacemos es evaluar síntomas de alarma, ¿ok? O sea, es importante que el paciente por lo menos sepa de que en gastroenterología ver sangre salir por cualquiera uno de los dos extremos, eso representa un síntoma de alarma. No es normal. Esa es una pregunta que los pacientes me dicen, doctor, ¿es normal que yo vea sangre cuando me limpio? Digo, no señora, no es normal. Yo les digo siempre, señora, yo no soy santo, pero tengo que ser como Santo Tomás, yo tengo que ver para creer, tengo que examinarla. En medicina, a todos los pacientes se lo digo para romper un poco el hielo. Señora, en medicina nos enseñan que el que no mete el dedo, mete la pata. Claro. ¿Okay? Entonces, eso, o sea, o a veces le digo, mire señora, no le voy a, es que ni le digo, a veces lo que vaya a hacer en el consultorio, usted necesita una colonoscopia, o sea, ya con lo que usted me tiene, o sea, yo la puedo examinar y todo, pero usted necesita hacerse un examen porque Max, y ya una tiene. pregunta, y ese paciente que no tiene, ponte que ya pues no fue a la consulta de evaluación, síntomas tempranos, ¿qué le dirías tú de que, Ok, oye, ¿qué mira, paciente que ya la consulta? No, yo le digo, mira señora, y así termino mi consulta de los pacientes que se van a ver conmigo por reflujo y tienen más de 45 años. O sea, yo me sentiría mal, señora, si le digo, no le digo a usted que usted tiene que hacerse una colonoscopia. ¿Pero por qué, doctor? Porque ya tiene 45 o 50 años de edad. Al grupo de pacientes que me van a ver a mí, sencillamente por cualquier sintomatología, y están en ese rango de edad, entre los 45 y 50 años de edad, le digo, señora, sepa, no hay que alarmar a la gente tampoco. No es una urgencia, pero yo quiero que usted sepa que ya usted tiene edad para hacerse un estudio del colon, tiene edad para hacerse una colonoscopia. Doctor, ¿es urgente? No, es urgente, pero tiene que hacerse. ¿Ok? Porque, bueno, los que ven mi receta o mi recetario, muchos dicen la colonoscopia es el mejor estudio de prevención. Inclusive tienen ese mensaje, la colonoscopia es el mejor estudio de prevención para el cáncer de colon. una Entonces, pregunta, estas enfermedades inflamatorias, nos preguntan acá, estas enfermedades inflamatorias, tipo divertículos, constipación, síntomas de este paciente que se siente que siempre está lleno, que no va al baño regularmente, ¿qué le recomendarías a ese paciente que ahí tenemos varias preguntas relacionadas a estos síntomas? ok, mira, siempre es importante que cuando tenemos síntomas, yo digo que uno tiene que tener un poco de paz mental, ¿ok? Ok, porque existen muchas sintomatologías en el tracto gastrointestinal que no tienen que ver con un tipo de lesión estructural. El dolor abdominal, la distensión, el estreñimiento, la diarrea, ¿ok? Sin síntomas alarma, sin anemia, sin aparición de sangre en las heces. Pero, pero ya es un paciente recurrente que a pesar de que tú le estás explicando, mire, sí señor, me impresiona que esto es un problema de funcionamiento, le cambias la dieta, pero llega un momento en donde ya yo les digo, mira, ¿sabes qué? El siguiente punto, si no mejoras con fibra, si no mejoras con agua, si tienes estreñimiento, lo que hay que hacer es ver estructuralmente cómo está el colon, ¿ok? Los pacientes, haciendo un poco de docencia, por lo menos, y hablando ya por lo menos un poco de síntomas del cáncer, tú sabes muy bien que el cáncer de colon derecho no se comporta igual que el cáncer de colon izquierdo, ¿ok? Entonces, hay un paciente que probablemente ni sospecha, hay un paciente que probablemente no tiene ni sospecha que tenga cáncer de colon, es ese paciente con cáncer de colon derecho. ¿Por qué? El cáncer de colon derecho se sabe que la pared del colon derecho es una pared más delgada y las lesiones del colon derecho, ese paciente se va a manifestar mucho más es por un síndrome anémico. O sea, es un paciente que nos puede llegar o inclusive entra a través de hematología o medicina interna, porque entra en una anemia en estudio. Tiene síntomas de fatiga, tiene sensación de palidez, tiene cansancio fácil, ya probablemente inclusive una masa palpable en el lado derecho. Entonces, ese es un paciente en la cual tú sabes que hay que encender las luces y hay que investigarlo también el colon porque puede tener un cáncer de colon derecho. En tanto que el cáncer de colon izquierdo por hacer la pared un poco más gruesa, ese paciente se puede manifestar un poco más a través de síntomas obstructivos. Es probablemente el paciente que va a llegar
con cambio en los hábitos de evacuación. No, mire doctor, antes yo iba bien al baño, ahora estoy teniendo problemas para ir al baño. Doctor, mire que las heces cuando me salen por arriba, me salen un poquito manchadas de sangre. Doctor, mis heces anteriormente eran un poco más gruesas, ahora están constantemente más delgadas. Eso nosotros le decimos heces acintadas. Entonces, ese es como para que ya nos dé luces y nosotros sospechemos de que ese paciente puede tener una lesión en el lado izquierdo del colon. Todos esos pacientes, uno no sé, lo ideal no hay, créeme que lo ideal en este paciente no es mandarle un colon por enema, pero muchas veces no llegan directamente al gastroenterólogo. Llegan a medicina interna, medicina familiar, Claro, entonces demora un esos poco. médicos no tienen esa herramienta a mano y a veces también es un poco triste nuestra burocracia, nuestros Mira, recursos te doy un caso institucionales. bien particular, un caso, recuerdo un paciente mayor, 65 años de edad, con hemoglobinas muy bajas, y que ese paciente fue primero donde el internista, después donde el hematólogo le empezó a poner hierro, y nadie nunca se le ocurrió cuál es la causa más común de anemia, que era uno de los que te iba a conversar, de ese paciente cuando se le baja la hemoglobina. Oye, ¿qué está pasando? Mayor de 50 años, lo primero que debes pensar es que puede tener algo malo por ahí. Creo que eso, aquí me pregunta Juan Monte 2106, saludos a Juan, puede ser hereditario. ¿Qué piensa con respecto a esto de la herencia y esto y el cáncer Claro, de es colon? importante. Es que ese es un grupo de pacientes que si estadísticamente la gran mayoría de los pacientes de cáncer de colon no pertenecen a un cáncer de colon de tipo hereditario, probablemente manejamos el 10-15% de los pacientes. La herencia es muy importante. Existen grupos familiares que tienen predisposición genética. Y siempre, aunque un paciente, aunque yo no tenga de repente, por lo menos antecedentes familiares, y ni Dios lo quiera, en el futuro, un par de años, me hacen diagnóstico de cáncer de colon, a mis hijos, a mis descendientes, hay que investigarlo, o sea, porque existe una predisposición. Y Entonces, usualmente esos pacientes se le investiga antes de la edad en la exactamente, que el papá desarrolló los... siempre existen reglas, pero yo siempre se le explico a los pacientes, ese paciente que está entre los 40 y 60 años de edad, que desarrolló cáncer de colon, tiene que saber, si su médico no se lo dice, ¿verdad? Que sus hijos tienen que investigarse por cáncer de colon. Ejemplo, tú sabes, nosotros tenemos pacientes en el oncológico que tienen 40 y tantos años de edad, que ya son padres. Esos hijos tienen que empezarse a hacer, y no, señor, ese es un error que a veces cometemos. Empiezan a hacerle sangre oculta. No, no, no. Este es el grupo que se denomina de riesgo aumentado. Y estos pacientes tienen que ir directamente a colonoscopía. Tú no puedes ir por las ramas haciéndole sangre oculta, colon por enema. No, señores. Este grupo de pacientes que tienen antecedentes familiares, no solamente de cáncer de colon, sino también de pólipos, ¿ok? Tienen que hacerse su investigación, tienen que hacerse su prevención directamente con colonoscopía y no pueden esperar 45 a 50 años de edad. Tienen que empezar como mínimo a los 40 años o si papá o mamá le hicieron diagnóstico de cáncer de colon a los 45 años de edad y a esa edad tenía 3 hijos, señores, todos esos hijos tienen que empezar mínimo la prevención a los 35 años de edad. ¿Ok? Okay. Eso, y no empiezan con estudios de sangre oculta. Tienes que hacérsele colonoscopia. Yo tengo un caso bien interesante. O sea, creo que cuando Sí, empezando la gastroenterología, así, o sea, yo siempre digo a los pacientes, tener sangramiento rectal no es normal. Mínimo hay que hacerte un estudio o una rectosigmoidoscopia y me encontré claro. una chica en serio, en mi primer caso así diagnosticado, una chica de 28 años de edad. Yo no lo podía creer. Y que 28, cuando te encuentras y que 28 años de edad y con cáncer. Pero mira, gracias a Dios, súper temprano. En ese tiempo tenía su hijita 3 años de edad y me acaba de llevar a la hijita que tiene 16 años de edad. Y dice, doctor, llegué. Yo sé que usted me dijo que mi hija tenía, pero doctor, ya quiero que la empiece a conocer porque mi hija le tiene dolor abdominal, tiene estreñimiento y yo no Esos son quiero, estos casos que te marcan, ¿no? Te marcan de claro, o por vida. sea, no le dije el live, pero me causó mucha emoción verla. Está, o sea, como, o sea, ya tiene
yo tengo más de 13 años en el oncológico y esta chica ya tiene más de 10 años, está salvada. Está Sí, salvada por una colonoscopia, tuvo síntomas. Eso es importante que la gente lo sepa. Si yo te estoy ordenando, o sea, si tú vas a mi consultorio, tienes estreñimiento, cambio en los hábitos de evacuación, tienes una edad, yo te hago una colonoscopía, esto no es una colonoscopía de prevención. Yo te estoy claro, haciendo una colonoscopía porque tú estás teniendo. Entonces, es diagnóstica, importante que la gente sepa que la prevención para nosotros es un paciente totalmente asintomático, un estado preclínico, porque, o sea, ya tú tienes más chance realmente de salvar tu vida haciendo claro. un diagnóstico temprano. Mira, aquí tengo saludos, doctor de Yesenia. Regina Victoria, el caso que me pregunta Regina es de un paciente mío ya hace como 2 añitos, el del señor Hipólito Lau, pero él creo que era unos dolores abdominales. Regina, cuando quieras puedes conversar con Miss Dali y nos podemos arreglar para evaluar al señor Hipólito, que al parecer persiste con dolores abdominales. Con mucho gusto lo puedo ver, sin ningún problema. Nada más le comentas a tu hermana, la licenciada Dali, que la queremos mucho acá en Paitilla. Angie me pregunta, y eso es un tema que yo digo, a veces no es bueno comentarlo, pero tú sabes, el sistema público muchas veces colapsa y de repente tú vas al Seguro Social y bueno, hago una colonoscopia, bueno, en 2 años nos vemos. O si vas al Santo Tomás, bueno, hago una colonoscopia, no te llena COVID, no sé. ¿Cuánto es un costo, digamos, aproximado de una colonoscopia para un paciente que tiene un interés en hacerse una colonoscopia, ya sea de prevención o una colonoscopia de diagnóstico, que haya que hacer una biopsia o algo así? Háblanos un poquito de eso que nos están preguntando acá. Ok, Aproximado, un aproximado. lo que pasa es que, ok, los pacientes tienen que saber todo lo que incluye hacer una colonoscopia. Y es por eso probablemente que las campañas de prevención en cáncer de colon no avanzan, porque si Por los los costos, costos, claro. es que el costo realmente. Y a veces probablemente también, Robert, nada más, yo le voy a contestar la pregunta a la señora, pero es que también con respecto, si yo hago una campaña, Roberto, ahora mismo a nivel nacional, y por eso es que nos estancamos en la campaña de prevención de cáncer de colon y probablemente nos quedamos un poco callados. O sea, no hay gobierno que pueda asumir el costo de de una campaña o una prevención como debería ser. Y eso en países desarrollados inclusive. O sea, no es que Estados Unidos no le hace eso a todo su país, a todos sus habitantes, no. Eh, es por el costo que tiene. E inclusive, imagínate tú que nosotros hagamos una campaña de prevención y hagamos que sangre oculta, nos vamos a una ciudad, vamos a hacer un estudio, Roberto, vámonos a una ciudad y le vamos a aplicar sangre oculta a todos los mayores de 45 años de edad. Imagínate tú que nos salen, son 10.000 habitantes, nos salen cuántos pacientes con sangre oculta, nos salen unos mil y tantos, o sea, que tú le tengas que decir, señora, usted tiene que hacerse una colonoscopia. Entonces, aquí es donde viene, o sea, institucionalmente, lamentablemente, no nos vamos a dar abasto realmente para hacerle colonoscopia a cada uno de estos pacientes. ¿Por qué? El equipo es muy costoso, o sea, la parte, el equipo, la parte del equipo conlleva la parte de los honorarios médicos, conlleva la parte de, generalmente yo de una forma privada, no es que me guste trabajar diferente, privado, en el oncológico igual trabajo como agua afuera, pero probablemente privadamente yo sí le sugiero al paciente el uso de un anestesiólogo. Y lo hago diferente, Roberto, es porque tú sabes que yo tengo, ¿dónde trabajo yo en el oncológico? Yo trabajo dentro de un salón de operaciones y yo abro la puerta y tengo una complicación. Y ahí yo nada más digo anestesia y ahí llega y me dan Claro, auxilio. está la disponibilidad. Exacto, afuera no. Entonces uno no sabe, muy probablemente las colonoscopías son procedimientos que producen incomodidad y yo prefiero tratar de hacer un rejuego de todo y por lo menos una colonoscopía con nosotros en Médica Oeste tiene un valor entre $830 a más o menos 950. Créeme que en hospitales de acá, de la ciudad, una colonoscopía no les baja a un paciente de $1.500. Claro, Okay, nosotros ahí lo que hacemos es que ajustamos todo como nos dicen, nos bajamos todo para tratar de, no tratar no, para dar un buen servicio y que el paciente
quede complacido y que por lo menos se le haga el diagnóstico, ¿no? Ok. Oye, mira, me pregunta Yaja Peñalosa, que también es conocida, paciente, están varios en vivo de nosotros. ¿Cuántas veces al año consideras tú hacer los exámenes para prevenir cáncer de colon? Yo creo que más que prevenir, como detectar, porque prevenir se dirige más que toda la parte de los cambios del hábito, la vida, lo que conversó el doctor al principio. Por ejemplo, qué sé yo, sangre oculto en heces versus Es anual. colonoscopía versus retrosigmoidoscopía. ¿Cuántas veces al año recomendaría o cada vez cuántos años recomendaría una con respecto a Ok. la otra? Como prevención secundaria, qué es lo que es aplicar medidas? Yo le recomiendo a un paciente, ok, dependiendo qué tenemos, o sea, qué recursos tenemos. Yo le voy a decir, la colonoscopia es el mejor estudio, pero señora, si no puede, vamos a hacer una sangre oculta, ok, entonces serían hacer sangre oculta dependiendo de la metodología, la que más disponible tenemos una prueba que se llama Guayaco. O sea, vamos a hacernos 3 sangre ocultas de manera consecutiva, o sea, por 3 días. Pero, señora, si alguna de estas sale positiva, este mismo año usted tiene que hacerse una colonoscopia. La primera colonoscopia nos va a marcar el hito de cuándo vas a hacer la segunda. Si gracias a Dios ese colon salió clean, no hay nada, no hay polvo, señora, tranquila, yo la puedo ver dentro de 8 a 10 años, no va a pasar nada. Esto es la palabra no es bonito, ¿verdad? La palabra, yo no puedo decir que esto es lo bonito del cáncer de colon. O sea, suena feo, pero bueno, esta es la ventaja que nos da el cáncer de colon. Es un tumor de muy lento crecimiento. Cuando un paciente llega, como nos llega a nosotros, con una obstrucción intestinal, con un estadio muy tardío, señores, ese cáncer tiene ahí metido 2, 3, 4, 5 años creciendo. ¿Ok? Es por eso, o sea, es un poco la tristeza sabiendo que pudiendo haber hecho un examen de colonoscopía y diagnosticarlo tempranamente, pudo haber salvado su vida. Ok, Entonces, mira, aquí tenemos otras preguntas que no me quiero puntualmente. ¿Cáncer, el pólipo tiene algún síntoma? La respuesta es no. El no, pólipo no te da un no, los síntoma. pólipos, Cuando ya tienes un tumor como claro, tal. ya. Cuando el pólipo se transforma Esto, en tumor, es que empieza a dar síntomas. ¿la colonoscopia debería ser un examen anual después de los 40 o después de qué edad? Me pregunta la... Entre los 45 y 50 años, no va a ser anual, no va a ser anual. Generalmente tu primera colonoscopia va a determinar en cuánto tiempo tú vas a necesitar tu segunda colonoscopia. Si tú no tienes factores de riesgo aumentados, si tú no tienes antecedentes familiares, es diferente, ¿verdad? Si tú no tienes antecedentes familiares, tu segunda colonoscopia va a ser en 8 o 10 años. Si tienes antecedentes, ese paciente que tiene papá, tíos, ¿sí? Hermanos con cáncer de colon, ese paciente, si yo le hago una colonoscopia y no le encontré nada, su segunda colonoscopia tiene que ser en 5 años. Se le da un tratamiento Okay. diferente, son 2 grupos de pacientes diferentes. Estamos hablando de un grupo con riesgo promedio, ese paciente que no tiene antecedentes familiares, empieza un poquito más tarde, 45 o 50 años, y el grupo que tiene antecedentes familiares va a empezar mínimo a los 40 años o 10 años antes del diagnóstico del familiar. Mira, mi hermana murió de cáncer de colon hace 2 años. Mi pregunta es, ¿tendremos riesgo de padecer este cáncer o demás miembros de la familia? Hace un ratito el doctor respondió esa pregunta y la respuesta es sí. Sí hay un riesgo y obviamente hay que buscar atención, sobre todo ustedes que aún están acá, pónganlo, y lo siento mucho por su hermana, mi más sentido pésame, por cierto, pero pónganlo como una pequeña herencia que ella le dio en vida. Esta muestra de que su material genético desarrolló esta enfermedad significa que ustedes que comparten ese material genético con ella también tienen un riesgo y es la idea de esto, ¿no? Para que vayan a buscar atención. No tiene que ser específicamente con el doctor ni conmigo, pero sí con un especialista o un médico general que le vaya haciendo ciertos exámenes buscando estas cosas, ¿no? Tiene que ver con el ánimo de las personas, preguntan. La pregunta la hago porque cuando me angustio siento esos síntomas, saludos y muchas... Bueno, Juan, yo creo que el doctor acá te puede conversar un poquito de eso con respecto a los síntomas gastrointestinales, dependiendo del estado de ánimo de la persona. Mats. Ok, están los famosos trastornos funcionales, el síndrome de intestino irritable, que ante el ánimo, ante el estrés, la pandemia, la ansiedad, nos desarrollamos síntomas, ¿ok? Pero la persona tiene que estar consciente. Si yo tengo ya 45 años de edad, me tengo que hacer una colonoscopia. ¿Me explico? O sea, muchas veces yo le digo a los pacientes, no, mire, es como cuestión de bajarles un poco y sobre todo a esos pacientes que tienen síntomas, vas con los estados de ánimo. Señora, yo le voy a hacer un estudio de prevención
por su edad. Sí, porque a veces la gente es muy aprensiva también. Entonces, yo le estoy haciendo un estudio de prevención por su edad, no tanto por sospecha de que estos síntomas estén basados por un tumor. ¿Ok? O sea, es por eso, o sea, porque esto no, son pacientes que probablemente son crónicos y siempre han tenido eso. Y yo le digo a los pacientes, lamentablemente, y eso lo sabemos nosotros, cuando un paciente tiene cáncer, cuando un paciente tiene una lesión maligna, y una vez empieza a tener síntomas, no mejora los síntomas. Yo le digo a los pacientes, cuando un paciente tiene un tumor, ese es como un avión que se le van yendo los motores, ¿no? ¿Me explico? Porque hay muchos pacientes que llegan y dicen, no, doctor, mire que tengo dolor abdominal, me distiendo, y bueno, de repente se me quita, de repente me da, paso un par de meses bien, y después me da nuevamente, cuando como, digo, mire señora, esos síntomas no, es porque siempre vienen cuando escuchan esta charla, cuando piensan, o cuando un familiar escuchan que alguien les dio y que no, y que se murió de cáncer de colon, ¿y qué síntomas tenía? Dolor abdominal, tenía estreñimiento, y las personas dicen, es lo mismo que yo tengo. Ok, siempre es importante explicarle, mire, muy probablemente sus síntomas que tiene no son asociados, pero por su edad o por sus antecedentes, sí yo considero que es necesario que se haga un estudio de colonoscopia. Y al final, señores, es tranquilidad también. Es tranquilidad. Yo a veces le digo a pacientes, porque les da la tranquilidad de que sencillamente también no tienen nada en el colon y que tienen que empezar a internalizar que los problemas que tienen son más problemas de funcionamiento, más que por un problema de un tumor. Mira, aquí Arelis, tu paciente, me pregunta el riesgo de ella en cáncer de colon. Digo, es como todo, Arelis, tú eres una paciente que ha tenido y que ha combatido y que ha sido victoriosa de una de las enfermedades más mortales que es el cáncer gástrico, y no te escapas también del riesgo de cáncer de colon. Lamentablemente en el caso tuyo hay genes que obviamente no es que significa que te va a dar, simplemente hay que estar un poquito más pendiente, y eso pasa mucho con el paciente que ya tiene un cáncer previamente, ¿no? Gabriel Gámez, paciente de la altiva provincia de Colón, nos pregunta, operaciones gástricas, ¿existe mayor riesgo de cáncer de colon? Gabriel Gámez tuvo una apendicectomía complicada, con acceso retroperitoneal, tuvo hasta colostomía. Él es un paciente joven, de hecho se casó hace poco con Stephanie, también muy querida ella. Y yo creo que la respuesta iba a depender mucho de factores asociados a tu genética y de tu dieta, sobre todo, porque en el caso tuyo no había un factor, digamos, que comprometiera el intestino como tal, ¿no? Era una apendicitis y eso sí es algo bien, bien común. Me están preguntando costos de tu consulta, Max. Costo de tu consulta, nada más como para saber si es aquí en Panamá, si es en Médica Oeste, cuánto es un costo aproximado. Eh, Mejor que llamen a la secretaria. ¿Puedes llamen, darnos el número de teléfono de la secretaria? llamen. No. ¿A qué número se pueden comunicar contigo? Ok, para la gente que vive acá en Panamá, tengo la consulta en San Fernando, 6616-2172. Y, oye, Ok. pueden hablar, llamen al 6616-2172 para todas las preguntas que quieran hacer. Excelente. Mira, Max, tenemos un minutito. De veras que te agradezco. Tenemos, o sea, ya se me fue la cuenta en preguntas que tengo, me da una pena. Creo que vamos a tener que hacer nuevamente otro en vivo, porque miles de preguntas aquí tengo y no nos está quedando tiempo. Pero bueno, agradecerte nuevamente por este espacio. En la página de Médica Oeste pueden hacerle las consultas para ver cómo comunicarse con el doctor Peña, y como lo mencioné hace un rato en el en vivo, también pueden buscar el número de teléfono de su secretaria. Y bueno, Max, agradecerte nuevamente y muchas gracias por este granito. Yo sé que estás ocupado y bueno, aquí nosotros te robamos un poquito de tu sabiduría en No, estos menesteres, ¿no? Listo, muchas gracias, Max. Dale, gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego a todos.